La noche era fría, una de esas noches en que el viento muerde los huesos y se lleva las palabras. Sofía, con sus 7 años y sus ojos inmensos, caminaba de la mano de su madre. Sus pequeños dedos se aferraban a esa única fuente de calor, un ancla en un mundo que empezaba a sentirse extraño y hostil. El edificio frente a ellas era una mole de ladrillos grises, con ventanas como ojos vacíos que no prometían nada bueno. Sofía no entendía a dónde iban, pero confiaba en esa mano, en el pulso rítmico de la mujer que era su universo entero. Creía que era un juego, una aventura nocturna, sin saber que estaba caminando hacia el final de su infancia, hacia un precipicio del que nadie la había advertido. ¿Cómo podría un niño imaginar el abandono en la calidez de la mano de su propia madre? Elena se detuvo frente a la puerta de madera maciza. Se arrodilló, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Su mirada no se posó en el rostro de su hija, sino en la mancha de color vino que adornaba su mejilla izquierda, la que ella llamaba en secreto la marca de la desgracia. Para Elena, esa marca no era piel, era un recordatorio constante del día en que su vida se partió en dos, el día en que nació Sofía y su esposo murió. La niña era un monumento viviente a su dolor, una culpa con la que ya no podía cargar. Acarició la mejilla sana de Sofía, un gesto que parecía tierno pero que estaba cargado de veneno. El aire se llenó de una tensión insoportable, el preludio de una herida que jamás cerraría. «Escúchame, Sofía», susurró Elena, su voz rota por una crueldad nacida de su propio infierno. «Hay vidas que simplemente no deberían ser, vidas que traen solo dolor». Los ojos de Sofía, llenos de confusión, buscaron una explicación, un rastro del amor que siempre había estado ahí, pero solo encontró un vacío helado. Entonces, las palabras cayeron como sentencias afiladas y definitivas. «Estás mejor muerta». Dicho esto, Elena se levantó, soltó la pequeña mano que aún se aferraba a la suya y dio 2 golpes secos en la puerta. No miró atrás. No pudo o no quiso ver cómo el mundo de su hija se desmoronaba en ese instante. Simplemente caminó, desapareciendo en la oscuridad, dejando atrás un eco de odio que resonaría por siempre. La puerta se abrió y una luz amarillenta se derramó sobre la acera, enmarcando la pequeña figura de Sofía. Estaba paralizada, incapaz de llorar, incapaz de moverse. Su mente infantil intentaba procesar el significado de esas palabras, pero solo sentía un frío profundo, un abandono que le calaba más que el viento de la noche. Una mano extraña la tomó del brazo y la guió hacia adentro. El sonido de la pesada puerta cerrándose a su espalda fue el punto final, la lápida de su vida anterior. Ya no era la hija de nadie. Era una niña marcada, una sombra en un pasillo desconocido, con la voz de su madre grabada a fuego en su alma. ¿Qué se supone que debe hacer un niño cuando la persona que le dio la vida es la misma que se la arrebata? Sola en un mundo que no entendía, con el fantasma de unas palabras que la perseguirían en cada pesadilla, Sofía se abrazó a sí misma. El calor de su madre ya era un recuerdo lejano, sustituido por el frío de las sábanas de un orfanato. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente a su tragedia. Adentro, un corazón de 7 años se había roto en 1000 pedazos. No había hecho nada malo. No había pedido nacer con aquella marca en su piel. No había elegido el día de su llegada. Ella solo quería ser amada. ¿Era pedir demasiado? Mientras Elena se alejaba de la puerta del orfanato, cada paso era un clavo que la fijaba a su propia cruz. No sentía alivio, como había esperado, sino un vacío que devoraba todo a su paso, incluso el aire helado de la noche. El sonido de la puerta cerrándose a sus espaldas no fue el final de un capítulo, sino el eco de su propia alma rompiéndose. Se llevó una mano al vientre, donde una vez sintió las patadas de una vida que prometía futuro, pero ahora solo había un hueco frío, una ausencia que pesaba más que cualquier presencia. Ella creía que estaba cortando una rama podrida para salvar el árbol, amputando el dolor para poder seguir viviendo. No entendía que acababa de envenenar sus propias raíces. ¿Es posible sobrevivir después de destruir una parte de ti mismo? 7 años atrás, el mundo de Elena era color y risas. Era la mano de su esposo, Ricardo, sobre su vientre, prometiéndole a esa vida que aún no tenía rostro que la protegería de todo.
Pero el destino tiene un humor cruel. La misma llamada que le anunció el nacimiento inminente de su hija fue seguida por otra, la que le informó del accidente. En el hospital, el olor a antiséptico se mezcló con el olor a muerte. Le entregaron un bebé que lloraba mientras su propio mundo se sumía en un silencio sepulcral. Cuando vio la mancha de color vino en la mejilla de la niña, su mente fracturada por el dolor la interpretó no como una marca de nacimiento, sino como un estigma, la firma sangrienta de la tragedia que le había arrebatado a su esposo. En los días que siguieron, las voces de su alrededor se convirtieron en susurros venenosos. Una tía lejana, con la superstición grabada en las arrugas de su rostro, le dijo que algunas almas nacen con una sombra. Esa marca no es de Dios, sentenció. Esas palabras se plantaron en el terreno fértil de su duelo y florecieron en una creencia monstruosa. Elena comenzó a ver a Sofía no como su hija, sino como un presagio andante, un recordatorio físico y permanente del día en que su felicidad murió. La llamaba en secreto, la marca de la desgracia, y cada vez que la miraba, no veía a una niña inocente, sino al culpable silencioso de su infierno personal. ¿Cuántas veces una creencia equivocada ha sido la justificación para la peor de las crueldades? Los años que siguieron al abandono fueron una larga y silenciosa penitencia. Elena vendió la casa que había compartido con Ricardo, intentando escapar de los fantasmas, pero se mudó con ellos. Vivía en un apartamento impersonal, donde el silencio era tan denso que podía oír el latido de su propia culpa. Evitaba los parques, cambiaba de canal si aparecía una familia feliz, construyó un muro a su alrededor para no sentir nada. Pero el dolor no se va cuando se le ignora, se filtra por las grietas. A veces, en mitad de la noche, se despertaba creyendo oír el llanto de un bebé, un llanto que había intentado silenciar para siempre. Se convenció a sí misma de que había hecho lo correcto, pero su corazón sabía la verdad. La soledad se convirtió en su única compañera, una sombra que le recordaba constantemente lo que había perdido y lo que había desechado. El amor que una vez sintió por su esposo se agrió, transformándose en un resentimiento hacia la hija que llevaba su sangre. Elena se estaba consumiendo desde adentro, una vela que se quema por ambos extremos. La vida que intentó salvar de la miseria se convirtió en la miseria misma. No se dio cuenta de que al declarar que Sofía estaba mejor muerta, había sentenciado a una parte de sí misma a esa misma suerte. El rostro que veía en el espejo ya no era el suyo, era el de una extraña, una mujer demacrada por una decisión que la perseguiría hasta su último aliento. En su mente distorsionada, Elena no abandonó a una hija, liberó al mundo de una vida que, según ella, estaba destinada al sufrimiento. Creía que la marca en la mejilla de Sofía era un mapa de un futuro lleno de dolor y rechazo, y en un acto de crueldad que confundió con misericordia, decidió arrancarla de ese camino. No fue un acto de odio puro, sino algo mucho más complejo y aterrador. Fue un acto nacido de un amor roto, de un dolor tan inmenso que la cegó por completo. Creyó que estaba protegiendo a su hija del mundo, cuando en realidad el único peligro para Sofía era ella misma. ¿Podrías perdonar a alguien que te hirió profundamente si supieras que lo hizo convencido de que te estaba salvando? Los pasillos del orfanato olían a desinfectante y a tristeza, un olor agrio que se pegaba a la ropa y al pelo y que Sofía aprendió a respirar como si fuera aire. Sus días eran una rutina gris, marcada por el sonido de una campana que la llamaba a comidas silenciosas y a patios de recreo donde ella era una sombra. Se sentó sola, siempre, en un rincón desde donde podía ver a los demás niños jugar, gritar y pelear. Eran un universo de ruido y movimiento del que ella no formaba parte. Aprendió a hacerse pequeña, a encoger los hombros y a bajar la mirada para que nadie notara su existencia, para que nadie viera la mancha en su mejilla. Su silencio no era paz, era una armadura. La noche era su peor enemiga. En el dormitorio comunal, el aire se llenaba con la respiración acompasada de 30 niñas que soñaban con mundos mejores. Pero para Sofía, el sueño era una trampa. Allí, en la oscuridad, la voz de su madre regresaba, nítida y cruel, repitiendo la sentencia: «Estás mejor muerta». Se despertaba con el corazón galopando,
con un sudor frío recorriéndole la espalda, ahogando un grito que nunca salía de su garganta. Se tapaba la cabeza con la manta delgada y áspera, como si eso pudiera protegerla de un fantasma que vivía dentro de ella. ¿Alguna vez una palabra te ha perseguido hasta en tus sueños, convirtiendo la noche en un tribunal? El hambre que sentía, rara vez, era de comida. Lo que su cuerpo anhelaba era el peso de una mano en su hombro, el calor de un abrazo, una voz que pronunciara su nombre con cariño. Observaba a las cuidadoras, mujeres cansadas de rostros impasibles que repartían platos y medicinas con la misma eficiencia mecánica. A veces, Sofía imaginaba que una de ellas se detenía, le apartaba el pelo de la cara y le sonreía, pero la fantasía siempre se rompía contra el muro de la indiferencia. El verdadero abandono no es la ausencia de un techo, sino la ausencia de una mirada que te diga que importas. Si vieras a una niña así, esperando un gesto que nunca llega, ¿qué sentirías? Los otros niños no tardaron en encontrar su punto débil. La mancha de color vino en su mejilla se convirtió en su apodo y en su condena. Cara sucia, le siseaba un niño mayor en el comedor. Maldita, susurraba una niña a su paso. Cada insulto era una piedra, y Sofía sentía que construían un muro a su alrededor, ladrillo a ladrillo. No respondía, no lloraba delante de ellos, simplemente se retiraba a su caparazón de silencio, dejando que las palabras la golpearan por dentro, donde nadie podía ver las heridas. Allí, en la soledad de su rincón, se preguntaba si su madre tenía razón, si su sola existencia era un error que merecía ser castigado. Para sobrevivir, se convirtió en una experta en invisibilidad. Aprendió los horarios de menor tránsito en los pasillos, los puntos ciegos de los vigilantes, los momentos exactos en que podía escabullirse a la biblioteca y esconderse detrás de una estantería de libros viejos. El papel polvoriento de las páginas era su único consuelo. No leía las palabras, solo observaba los dibujos, imaginando historias donde las niñas con marcas en la cara eran princesas y heroínas. Era un escape frágil, un respiro de 10 minutos en un día de 24 horas de dolor. Pero esos 10 minutos eran todo lo que tenía. ¿Te has sentido alguna vez tan solo que un libro se convirtió en tu único amigo? Un día encontró un pequeño botón de nácar en el patio, brillante y olvidado. Se convirtió en su tesoro secreto. Lo guardaba en el bolsillo de su raído uniforme y, por las noches, lo apretaba en su puño cerrado. Era algo suave y liso en un mundo de aspereza. Le contaba sus secretos en susurros inaudibles, le confesaba sus miedos, le preguntaba por qué su madre no la había querido. El botón, por supuesto, no respondía, pero su silencio era amable. A diferencia del silencio cortante de los adultos, era la prueba de que incluso en el lugar más desolado, a veces se puede encontrar algo a lo que aferrarse, por pequeño que sea. El frío del invierno era implacable. Se filtraba por las grietas de las ventanas del dormitorio y convertía las sábanas en mortajas de hielo. Sofía tiritaba bajo su única manta, abrazándose las rodillas para conservar un poco de calor. El frío físico era un eco del frío que sentía en el alma, una soledad helada que ninguna estufa podía combatir. Escuchaba el silbido del viento afuera y se imaginaba que era el lamento de todas las cosas abandonadas del mundo. Se preguntaba si su madre, dondequiera que estuviese, sentiría frío también. ¿Podrías dormir en esa cama helada, sabiendo que nadie vendrá a abrigarte? Los años pasaban como páginas borrosas de un mismo capítulo. Su cuerpo crecía, pero su espíritu parecía encogerse. Dejó de esperar, dejó de soñar. La esperanza es un músculo que, si no se usa, se atrofia. La suya estaba casi muerta. Veía a otros niños ser adoptados, irse con familias que sonreían en las fotos. Para ellos había un futuro. Para ella, solo había un presente perpetuo de pasillos grises y noches de insomnio. Se convenció a sí misma de que ese era su destino, el que su marca había dictado desde el día en que nació. A veces, la peor jaula no es la que tiene barrotes, sino la que construimos dentro de nuestra propia mente. En ocasiones, se paraba frente a un trozo de espejo roto en el baño, el único que no le habían quitado. Observaba su reflejo, el rostro pálido,
los ojos demasiado grandes y la mancha que lo definía todo. Con la punta de los dedos la rozaba con una delicadeza que nadie más le había mostrado. No era con odio ni con asco, era con una extraña curiosidad, como si estuviera tocando el mapa de un país del que había sido exiliada. Era parte de ella, la firma de su dolor, la razón de su soledad. ¿Qué ves tú cuando te miras al espejo? ¿Ves tus cicatrices o ves tu fuerza? Un día, durante una de las raras visitas de un grupo de caridad, una mujer le sonrió. Fue una sonrisa genuina, sin lástima, que le llegó directamente a los ojos. Sofía se quedó paralizada. Hacía tanto tiempo que nadie la miraba así, que se había olvidado de cómo se sentía. El gesto duró apenas 3 segundos, pero en su interior algo se movió. Fue como una grieta diminuta en un glaciar, un sonido casi imperceptible que anunciaba un posible deshielo. No cambió nada y, sin embargo, lo cambió todo. Le recordó que la bondad existía en el mundo, aunque ella no la conociera. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no tuvo la pesadilla. Se durmió apretando su botón de nácar, pero esta vez no pensó en la voz de su madre, sino en la sonrisa de aquella extraña. Fue un respiro, una tregua en una guerra que no había elegido. Aún estaba sola, aún sentía frío, aún tenía miedo, pero en el fondo de su corazón roto, una pregunta comenzó a formarse, tímida y frágil como el brote de una planta en el asfalto. ¿Y si mi madre estaba equivocada? Cuando un niño llora en la oscuridad, ¿el mundo deja de girar o simplemente aprende a no escuchar? El cambio llegó un martes, cuando el cielo tenía el mismo color gris que los muros del orfanato. Su nombre era Isabel, una voluntaria de cabello plateado y manos llenas de manchas de pintura que no intentaba ocultar. A diferencia de los otros adultos, no le dirigió a Sofía esa mirada de lástima que siempre la hacía sentir más pequeña. Sus ojos, llenos de una calma que Sofía no conocía, se posaron en ella. Pero no en su marca, sino en sus manos, apretadas en un puño sobre su regazo. No le hizo preguntas, no le pidió que hablara. Simplemente se sentó a una distancia respetuosa y compartió el silencio con ella. Por primera vez, el silencio no se sintió como un vacío, sino como un espacio seguro. Sofía se mantuvo alerta, esperando el juicio o la indiferencia de siempre, pero solo encontró una presencia serena que no le exigía nada. Al día siguiente, Isabel no le trajo palabras, sino un cuaderno de hojas gruesas y un trozo de carboncillo. Se lo tendió sin decir nada, una ofrenda silenciosa. El papel olía a un mundo limpio, a posibilidades. Sofía dudó. Sus dedos, acostumbrados al frío del metal de la cama y a la aspereza de las mantas, temblaron al rozar la superficie lisa. El carboncillo se sentía extraño en su mano, frágil y oscuro. Lo miró, luego miró a Isabel, que simplemente asintió con una leve sonrisa. Entonces lo hizo. Presionó la punta contra la página en blanco y trazó una línea negra y temblorosa. Fue solo un trazo, pero en esa marca se quebró un silencio de 5 años, un grito ahogado que por fin encontraba una salida. ¿Alguna vez has encontrado una forma de gritar sin usar la voz? Las páginas se llenaron de su mundo interior. No dibujaba flores ni casas con chimeneas humeantes. Dibujaba pasillos que se estiraban hasta el infinito, rostros sin ojos, sombras que se agazapaban en las esquinas, y en el centro de todo, una niña pequeña con una mancha de vino en la mejilla que a veces era una lágrima de sangre y otras una galaxia oscura. El arte no era un escape, era una confrontación. Cada trazo era una palabra que nunca se había atrevido a pronunciar. Cada sombra era un miedo al que por fin le daba forma. Isabel nunca la interrumpía. Se sentaba cerca, como quien custodia un acto sagrado, reconociendo que aquellas páginas no contenían dibujos, sino el mapa de un alma que intentaba reconstruirse. Una tarde, mientras Sofía dibujaba su propio rostro por primera vez sin cubrir la marca, Isabel se acercó y miró el cuaderno por encima de su hombro. Sofía se tensó, lista para esconderlo, para proteger su herida expuesta, pero la mujer no dijo que era bonito o que tenía talento. Sus palabras fueron otras. «No estás rota, Sofía», le dijo en voz baja, una voz que sonaba como el terciopelo. «Estás contando una historia,
y es la historia más valiente que he visto. Nadie le había llamado valiente, la habían llamado sucia, maldita, un error. Sofía levantó la vista y vio en los ojos de Isabel un reflejo de sí misma que nunca había conocido. No el de una niña marcada, sino el de una superviviente. A veces, todo lo que un niño necesita es alguien que diga, yo creo en ti. La esperanza no llegó como una inundación, sino como un goteo lento que comenzó a erosionar la piedra de su resignación. Empezó a levantar la vista del suelo, aunque fuera por un segundo. Dejó de esconderse en la biblioteca y dibujaba en el patio, creando una burbuja de silencio a su alrededor que los otros niños, por alguna razón, empezaron a respetar. El cuaderno se convirtió en una extensión de su cuerpo, un ancla en la realidad y un puente hacia algo más. El miedo no se había ido. La voz de su madre aún susurraba en las noches más oscuras, pero ahora tenía un arma para combatirla. Ya no era solo una niña abandonada, era la niña que dibujaba, la que transformaba el dolor en líneas y sombras. Isabel vio más que dibujos, vio un futuro, vio la fuerza cruda en cada trazo y el potencial de una artista que había nacido del dolor más profundo. Un día, le habló de una escuela de artes, un lugar donde las historias como la suya no se escondían, sino que se colgaban en las paredes para que el mundo las viera. Le habló de una beca, una palabra que para Sofía sonaba a un idioma extranjero. La idea era tan vertiginosa como aterradora. Salir de esos muros, mostrarle al mundo sus cicatrices voluntariamente. Era posible que su marca, la fuente de toda su vergüenza, pudiera ser el origen de algo hermoso. La pregunta se quedó flotando en el aire, frágil pero luminosa. Por primera vez en su vida, Sofía no se sintió como un final, sino como el posible comienzo de algo. La beca para la Escuela de Artes fue como salir de una cueva oscura y mirar directamente al sol. Al principio, la luz la cegó. Este nuevo mundo no era un refugio, sino una arena diferente, con reglas más sutiles pero igualmente crueles. Ya no era la huérfana anónima, era la del orfanato, la chica del caso de Caridad, cuyo talento era visto con una mezcla de curiosidad y desdén. Los otros estudiantes, con sus vidas fáciles y su ropa de marca, hablaban de viajes a Europa y de veranos en el campo. Sofía solo tenía historias de pasillos grises y silencios forzados. Su intensidad la aislaba, su marca en la mejilla, que en sus dibujos era un símbolo de poder. En los pasillos de la escuela, volvía a ser un blanco para susurros y miradas condescendientes que la hacían sentir, una vez más, como una extraña que no pertenecía. La presión y el juicio constante abrieron las viejas heridas. La voz de su madre, ese fantasma que el arte había logrado mantener a raya, regresó con una fuerza devastadora. Le susurraba en las noches de insomnio, después de una crítica dura de un profesor, o al ver a una compañera abrazar a su padre en una visita. «Estás mejor muerta». Las palabras se enroscaban en su mente, envenenando su confianza. Empezó a dudar de todo, de su talento, de la fe de Isabel, de su derecho a estar allí. ¿Y si todo era un error? Si solo era una niña rota jugando a ser artista. El síndrome del impostor se apoderó de ella, haciéndole creer que su éxito era un fraude a punto de ser descubierto. ¿Alguna vez te has sentido como un impostor en tu propia vida? El golpe llegó la noche antes de su primera evaluación importante. Había trabajado durante semanas en un autorretrato a gran escala, una pieza visceral donde su marca no era una mancha, sino un sol carmesí del que emanaba todo su universo interior. Era su alma en un lienzo. A la mañana siguiente, al entrar al estudio, se encontró con la obra saboteada. Alguien, con una crueldad cobarde, había escrito una palabra con pintura negra sobre la mejilla del retrato, justo encima de su marca. «Maldita». El insulto, el mismo que le lanzaban en el patio del orfanato, la golpeó con la fuerza de un puño. El pasado no estaba muerto. La había seguido hasta allí para recordarle que, sin importar a dónde fuera, nunca podría escapar de lo que era. El lienzo profanado fue el detonante. Su frágil coraza se hizo añicos, corrió del estudio y se encerró en su pequeña habitación, un espacio no mucho más grande que su cama en el orfanato. El mundo exterior
se volvió un ruido insoportable. Apagó su teléfono, ignorando las llamadas insistentes de Isabel. Por un momento aterrador, extrañó la predecible miseria del orfanato. Allí al menos conocía las reglas del dolor. Aquí la esperanza se había convertido en una trampa que solo hacía la caída más dolorosa. Se acurrucó en un rincón, temblando, convencida de que su madre siempre tuvo la razón. Estaba rota, y las cosas rotas no se pueden arreglar. ¿Tú también has pensado en rendirte alguna vez? Isabel no aceptó el silencio como respuesta. Apareció en su puerta 2 días después, usando una llave maestra que le consiguió un conserje. La encontró en la oscuridad, delgada y pálida, con el lienzo saboteado apoyado contra la pared como una lápida. Isabel no le ofreció palabras vacías de consuelo. Se sentó en el suelo junto a ella, en silencio, como la primera vez que se conocieron. Después de un largo rato, su voz fue apenas un susurro. Ellos te tiraron al suelo, Sofía, pero eres tú quien decide si te quedas ahí. No habló de su talento, ni de su futuro. Le habló de su fuerza pasada, de la niña que sobrevivió al abandono y al frío. Le recordó que la batalla más importante no era contra los demás, sino contra la voz que le decía que no valía nada. En la quietud de su habitación, después de que Isabel se fuera, Sofía sacó de un pequeño cajón el botón de nácar que había guardado todos esos años. Lo sintió liso y frío en la palma de su mano, un ancla tangible a su propia historia de supervivencia. Recordó a la niña de 7 años que se aferraba a ese pequeño objeto en la oscuridad, creyendo que era su único amigo. Recordó el frío en los huesos, el hambre de afecto, la soledad que era tan densa que casi podía tocarse. Rendirse ahora, dejar que una palabra cruel la destruyera, sería traicionar a esa niña. Sería decirle que toda su lucha no había servido para nada. El dolor del presente era agudo, pero la idea de invalidar su propio pasado era insoportable. A la mañana siguiente, algo había cambiado en su mirada. Ya no había pánico, solo una calma helada, una determinación forjada en el fuego. Tomó el lienzo dañado. Sus manos no temblaban. No intentó limpiar la palabra ofensiva. En su lugar, tomó un tubo de pintura carmesí, el color exacto de su marca, y se puso a trabajar. No cubrió el insulto para ocultarlo. Lo transformó. La palabra maldita se convirtió en la raíz oscura de la que ahora brotaban flores espinosas y hermosas. La herida no fue borrada, fue integrada. Hizo del acto de odio una parte inseparable de su arte, convirtiendo el veneno en pigmento. Su caída fue real, pero algo dentro de ella no dejó que se quedara en el suelo. Llegó tarde a la clase de evaluación. Entró en el estudio silencioso, llevando el lienzo ahora transformado. Todas las miradas se clavaron en ella, cargadas de curiosidad, lástima y, en un par de ojos, de culpa. Sin decir una palabra, colocó la obra en el caballete frente a la clase y a su severo profesor, el señor Morales. No dio explicaciones, no lanzó acusaciones, simplemente se quedó de pie junto a su autorretrato, dejando que la pintura contara la historia de su destrucción y su renacimiento. El silencio en la sala era denso. El cuadro ya no era una tarea escolar, era un manifiesto, un grito silencioso que resonaba más fuerte que cualquier palabra. El señor Morales, un hombre que medía el arte con la precisión de un cirujano, se acercó al lienzo. Lo observó durante lo que pareció una eternidad, sus ojos recorriendo cada trazo, desde la palabra absorbida hasta las flores que brotaban de ella. El resto de la clase contuvo la respiración. Finalmente, se giró, no hacia el cuadro, sino hacia Sofía. Por primera vez, su mirada no era crítica, sino de un profundo y sobrecogedor respeto. «Cualquiera puede aprender a pintar una cara bonita», dijo, su voz resonando en el silencio. «Pero se necesita un artista para pintar un alma». En ese instante, Sofía supo que había ganado. No una nota, sino la batalla por su propia existencia. 14 años después, la galería de arte vibraba con el murmullo de voces admiradas y el tintineo de copas. En el centro de todo, como un sol silencioso, estaba Sofía. A sus 21 años, no quedaba rastro de la niña encogida en los pasillos grises del orfanato. Su postura era erguida, su mirada serena,
y una calma poderosa emanaba de ella. Llevaba el cabello recogido, exponiendo sin pudor la mejilla que una vez fue su condena. Ahora, la marca de color vino no era una vergüenza que ocultar, sino una parte de su geografía, tan natural como la curva de su sonrisa. Estaba rodeada de personas que no veían una mancha, sino el autógrafo del artista en su propia piel. Ya no era la niña que esperaba ser elegida. Era ella quien elegía qué parte de su alma mostrar al mundo. Una figura frágil y encorvada se abrió paso entre la multitud, moviéndose con la vacilación de un fantasma en un banquete. Era Elena. El cáncer había devorado su vitalidad, dejando solo una cáscara pálida y delgada, envuelta en un abrigo que le quedaba demasiado grande. Sus ojos, hundidos y febriles, buscaban algo en la sala. Un rostro que solo existía en sus pesadillas cargadas de culpa. Había leído una pequeña nota en el periódico sobre una joven artista emergente cuyo trabajo exploraba las cicatrices de la identidad. El nombre, Sofía, la había golpeado como un rayo. Impulsada por una mezcla de pánico y una necesidad desesperada de redención antes de que su propio tiempo se agotara, había venido a buscar a la niña que arrojó a la oscuridad. No sabía que estaba a punto de enfrentarse a la luz que esa misma niña había creado. Antes de encontrar a su hija, encontró su arte. Se detuvo frente a un lienzo de gran formato, un autorretrato tan brutalmente honesto que le robó el aliento. Allí estaba el rostro de Sofía, pero la marca de su mejilla no era una mancha. En la pintura era una constelación carmesí, una galaxia de dolor y resiliencia de la que parecía nacer toda la fuerza de su mirada. En otro cuadro, era un río de sangre que se transformaba en flores. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La marca de la desgracia, el estigma que ella había usado para justificar su crueldad, había sido transformada en un emblema de belleza y poder. La niña no había borrado su herida, la había convertido en su obra maestra. ¿Es posible que la misma cicatriz que alguien ve como una maldición sea la fuente de la fuerza de otro? Entonces la vio. Al otro lado de la sala, Sofía sonreía mientras escuchaba a un crítico de arte. La luz de la galería se reflejaba en su cabello, creando un halo que a Elena le pareció casi celestial. No era la niña rota y asustada que había abandonado en una puerta fría. Era una mujer completa, serena, magnética. El shock fue tan profundo que Elena tuvo que apoyarse en una pared para no caer. Se dio cuenta, con una claridad que la aniquiló, de que la vida que había sentenciado a la muerte no solo había sobrevivido, sino que había florecido de una manera que ella nunca podría haber imaginado. Había intentado apagar una vela y, en su ausencia, ésta se había convertido en un incendio. Reconoció el rostro, pero no reconoció el alma que lo habitaba. Con pasos que le costaron cada gramo de la fuerza que le quedaba, Elena comenzó a cruzar la sala. Cada metro era un viaje a través de 14 años de silencio y remordimiento. El murmullo de la gente se desvaneció hasta convertirse en un zumbido distante en sus oídos. Su mundo se redujo a la figura de esa joven, que era a la vez su hija y una completa extraña. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Se sentía como la villana de una historia que por fin llegaba al último acto, sabiendo que no había redención posible para su personaje. Se preparó para la rabia, para el odio, para los gritos. Cualquier cosa sería mejor que la indiferencia que había visto en los ojos de los retratos. ¿Qué le dirías a la persona que te rompió la vida si la tuvieras frente a ti después de tantos años? Sofía sintió una mirada sobre ella, una presencia fría que cortó el calor de la habitación. Se giró lentamente y sus ojos se encontraron con los de Elena. El tiempo se detuvo. El mundo entero se contrajo en el espacio de 3 metros que las separaba. No hubo un grito ahogado ni un temblor visible. En el rostro de Sofía solo hubo un reconocimiento tranquilo, como quien se encuentra con un fantasma que ha esperado durante mucho tiempo. El miedo que había vivido en su estómago durante toda su infancia se había evaporado. Lo que quedó fue una calma gélida, la calma de una superviviente que mira a su torturadora no con odio, sino con una distancia insalvable. En ese instante, el poder cambió de manos de forma definitiva y silenciosa. La niña asustada había muerto hacía mucho tiempo. La mujer que estaba allí era inquebrantable. Elena se acercó un paso más, temblando visiblemente.
Sus labios se movieron, pero al principio no salió ningún sonido. Carraspeó, y las palabras que había ensayado 1000 veces en sus noches de insomnio salieron como un hilo de voz roto, patético. «Sofía, yo...» comenzó, su mirada suplicante. «Por favor, perdóname». Era la confesión de un alma en bancarrota, una petición de absolución de una mujer que se enfrentaba a su propio final. Esperaba lágrimas, acusaciones, un cataclismo emocional. Pero Sofía simplemente la observó, su expresión impenetrable. La pregunta no era si Sofía podía perdonarla. La pregunta era si el perdón de Sofía todavía importaba. ¿Perdonarías en esa situación? ¿O hay heridas que nunca deben cerrarse? Después de un silencio que se sintió como una eternidad, Sofía habló. Su voz no era dura ni acusadora. Era tranquila, casi clínica, como la de un médico que describe una vieja cicatriz. «La niña a la que le dijiste que estaría mejor muerta», dijo, su mirada fija en los ojos de Elena. «Hizo todo este arte para no olvidar que sobrevivió, pero ya no vive aquí. Murió esa noche, en esa puerta». No había rabia en sus palabras, solo una verdad irrevocable. No le estaba negando el perdón, le estaba informando de que la persona que podía otorgárselo ya no existía. Le estaba mostrando el abismo que su propia decisión había creado entre ellas, un abismo que ninguna disculpa podía cruzar. ¿Reconoció tarde de más el valor de lo que desechó? Sin esperar respuesta, Sofía le dio la espalda. Con una elegancia serena, se giró hacia el crítico de arte que la esperaba y retomó la conversación, como si nada hubiera pasado. Fue el acto final de poder, no un portazo, sino una simple continuación de la vida que ella misma había construido. Elena se quedó sola en medio de la galería, invisible de nuevo, pero esta vez la invisibilidad era suya. La multitud la rodeaba, pero nunca se había sentido más abandonada. Se había enfrentado a su pasado solo para descubrir que su pasado ya no la necesitaba. El eco de sus propias palabras crueles la había alcanzado por fin, dejándola en la más fría de las soledades. El poder había cambiado de manos. Pero, ¿qué se hace con un perdón que llega cuando el alma ya ha aprendido a sanar por sí misma? Elena se marchó de la galería como había llegado, sola. El murmullo de la admiración por el arte de su hija era ahora un coro de voces que la acusaban en silencio. Cada paso que daba para alejarse era un paso hacia el interior de su propio vacío, un exilio autoimpuesto del que ya no había retorno. No hubo lágrimas ni gritos, solo la comprensión helada de que había llegado demasiado tarde, no para pedir perdón, sino para merecerlo. Mientras tanto, Sofía no la vio irse. Estaba inmersa en una conversación. Su risa era genuina, una melodía que no había sonado en su infancia. El fantasma que la había perseguido durante 14 años se había desvanecido, no por un acto de perdón, sino porque ella había crecido tanto que ya no había sombra en la que pudiera esconderse. Es esta la verdadera justicia, no la venganza, sino la simple y poderosa indiferencia de una vida bien vivida. Los años siguientes no solo consolidaron a Sofía como una artista de renombre, sino que la convirtieron en un faro. Con los fondos de sus ventas, creó la Fundación Carboncillo, un proyecto que llevaba el arte a los lugares más olvidados, orfanatos, refugios, centros de acogida. Volvió a los pasillos grises, pero esta vez no como una sombra, sino como una portadora de luz y color. Se sentaba en el suelo con niños de ojos asustados, tal como Isabel se había sentado con ella, y les entregaba un cuaderno y un trozo de carboncillo. No les pedía que hablaran de su dolor, les enseñaba a dibujarlo. Veía en sus trazos el mapa de sus almas y les susurraba las palabras que ella misma había necesitado oír. No estás roto, estás contando una historia valiente. Transformó el veneno de su pasado en el antídoto para otros. Elena murió 6 meses después de la exposición, en la soledad estéril de una habitación de hospital. Isabel le hizo llegar la noticia a Sofía de forma delicada. Sofía la recibió con una tristeza tranquila, una pena no por la madre que perdió, sino por la que nunca tuvo. No fue a su funeral, en lugar de eso, fue a su estudio y pintó. Pintó un lienzo completamente blanco, con una sola línea carmesí que lo cruzaba de esquina a esquina. No era un cuadro sobre el odio ni sobre el perdón.
Era sobre el espacio vacío que Elena había dejado, un espacio que ya no dolía, pero que siempre formaría parte de su paisaje interior. A veces, el cierre no llega con una reconciliación, sino con la aceptación serena de que algunas historias simplemente no tienen un final feliz. Se puede encontrar paz en una herida que nunca se cierra del todo. La vida de Sofía se llenó de una familia que ella misma eligió. Isabel, con su cabello ahora completamente blanco y sus manos temblorosas, era la abuela que leía junto al fuego. Sus amigos eran un mosaico de artistas, escritores y almas sensibles que entendían el lenguaje de las cicatrices sin necesidad de explicaciones. Celebraban cumpleaños, compartían cenas y llenaban su casa con el tipo de ruido cálido y caótico que nunca conoció de niña. Se enamoró de un hombre que, la primera vez que vio la marca en su mejilla, la besó suavemente y le dijo que era la firma de una galaxia. El amor que recibió no borró el abandono, pero lo rodeó, lo contuvo, demostrando que la sangre no te hace familia. El amor sí. ¿Cuántos de nosotros hemos encontrado nuestro verdadero hogar en personas que no comparten nuestro apellido? Una mañana, mientras la luz del amanecer inundaba su estudio, Sofía se detuvo frente a un espejo. Trazó con la yema del dedo el contorno de su marca, ese mapa de su origen. Ya no sentía el eco de las palabras crueles ni el peso de la vergüenza. Lo que sentía era una extraña y profunda gratitud. Esa marca había sido su estigma, su maldición, pero también había sido su crisol. La había obligado a mirar hacia adentro, a encontrar una voz donde solo había silencio, a construir una fuerza inquebrantable sobre los cimientos de su propio dolor. Sin esa herida, quizás nunca habría encontrado el arte. Sin esa oscuridad, quizás nunca habría aprendido a crear su propia luz. Se dio cuenta de que su madre, en su acto de máxima crueldad, le había dado, sin saberlo, la clave de su salvación. Ella fue rechazada por quien debía amarla, pero fue acogida por el mundo a través de su arte. Su historia no es una de perdón fácil, sino de una reconstrucción radical. Nos enseña que las cicatrices no tienen por qué ser un recordatorio de lo que perdimos, sino un testimonio de lo que sobrevivimos. Sofía no borró su pasado. Lo convirtió en un lenguaje universal de resiliencia que inspiró a miles. Su vida se convirtió en la respuesta a la pregunta que su madre nunca se hizo. ¿Qué pasa cuando una vida que consideras que no vale nada decide demostrar lo contrario? Pasa que el mundo se vuelve un poco más valiente, un poco más hermoso y un poco más lleno de esperanza. Si esta historia te conmovió, suscríbete, dale me gusta y compártela. Ayúdanos a llevar más mensajes de superación a quienes más lo necesitan.